You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Ya. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de nuevo? De valores primeando en un sábado, algo que es un poco inusual en nosotros, pero ayer, bueno, por problemas de trabajo y demás, no pudimos streamear, pero nosotros estamos muy comprometidos con la divulgación y sobre todo la actualización de la economía, por lo tanto nos levantamos un sábado temprano y Eric y yo llevamos aquí ya un rato intentando cuadrar porque hoy nos ha fallado Miki. Pasároslo muy bien aquí donde estéis. Y nada, en el día de hoy lo que vamos a hacer es ser, como siempre, el repaso de mercados. Ya es el 13º repaso de mercados del Chiringuito. Llevamos una buena racha, pues la verdad, acertando bastante cómo se van a mover los mercados, a ver si seguimos así. Y esta semana ha estado pues muy marcada por lo que pasó al final de la anterior. La anterior semana vimos que los mercados, tanto de renta variable como los mercados de bonos, experimentaban alzas durante la semana y al final, en el fin de semana, pues veíamos que Estados Unidos llegaba al acuerdo del techo de deuda. Uno de los acuerdos que más hacía temblar, ¿no?, a los mercados y una de las cosas que más inestabilidad estaba arrojando. Ha habido una renegociación, por lo tanto parece que los mercados respiran y el lunes veíamos bajadas ya importantes en el índice de volatilidad, un índice que ya sabemos que cuanto más alto, más fuerte parece que va a venir la hostia, ¿vale? Entonces, no solo se evitó un posible caso de default en la economía, sino que hubo datos mixtos en Estados Unidos con una disminución del ISM manufacturero y un aumento sorprendente en las nóminas no agrícolas, algo un poco contradictorio, pero que también llevó a un aumento de la tasa del desempleo, algo que ya habíamos hablado en el Chiringuito que era importante, más empleo, más consumo, más inflación, era algo que ya estaban intentando forzar. En Europa se observó una ralentización económica, acordamos que entró Alemania oficialmente en recesión, al igual que otras economías europeas, y la inflación subyacente sufrió una pequeña desaceleración, algo que es bueno, también al final se está cayendo la actividad y está cayendo la economía, pues normal que se frene la inflación. Y por último nos vamos a otro continente, al continente asiático, donde los datos de los PMI manufactureros y no manufactureros sorprendieron fuertemente a la baja, reflejando dificultades en la reapertura económica con un menor apoyo fiscal monetario en comparación a Estados Unidos y Europa. Es decir, una situación bastante diferente. ¿No es así, Eric? Sí, es así, es efectivo. Realmente, yo creo que estamos acercándonos a un segundo semestre, ¿no?, donde vamos a tener que hacer un replanteo mucho de las carteras, porque ahora lo vamos a observar en nuestros gráficos, ¿no? Pero tenemos una clara Europa en divergencia con Estados Unidos, o sea, perdió mucho terreno, ¿sí? El Eurostock 50 lo vamos a ver, contra esas resistencias que habíamos mencionado en su momento, y tenemos un Standard & Poor's, un Nasdaq que realmente ha descollado, ha alcanzado los objetivos que teníamos planteados, sí, y de hecho ha superado un poquito. Y ahora vamos a ver una particularidad que nos dejó el Standard & Poor's en el gráfico diario, con este salto que tuvo en el día de ayer de cotización y con una vela de cierta indecisión, porque ya se estiró muchísimo el movimiento, sobre todo en el Nasdaq, y es muy probable que pida un poco de respiro, ¿no? Descanso para después replantear a ver hacia dónde continuamos, en definitiva. Sí, al final lo hemos puesto muy claro en la descripción del stream, ¿no? Una sesión en la que, pues, después de la solución del techo de la deuda y una caída de la volatilidad, el mercado está muy indeciso, como acabas de comentar, y es que al final hay varios datos que se están contradiciendo unos a otros. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer, Eric, es como siempre, para todos aquellos que sea la primera vez que veáis nuestro stream, pues recordar que lo que hacemos en el Chiringuito es la técnica de top-down a intermarkets, y nosotros nos basamos siempre para empezar nuestro análisis en nuestro maravilloso, ¿cómo se llama, Eric? Intermarket Analysis, que es el dashboard. Nuestro dashboard maravilloso, que siempre planteamos aquí. Cuadro de mando, si se quiere. También. Cuadro de mando. Que hay un punto de los anglicismos que a veces cansa, ¿no? Todo en inglés. No, bueno, cuadro de mando, está bien, no es tan cool, pero... Sí, dashboard mola más. No, pero bueno, sobre todo nosotros ahora lo planteamos en ese dashboard, si lo puedes ir pinchando, Eric, es lo que nosotros utilizamos para tomar nuestras decisiones de inversión, analizando los diferentes tipos de activo y a partir de aquí, pues sacando nuestras conclusiones con los que nos vamos a posicionar. Efectivamente. Si pasamos al dashboard, Eric, vamos a verlo. Sí, vamos a repasar un poco el dashboard, así no le quitamos tiempo a las personas que están disfrutando de este fin de semana hermoso. Pero como siempre, el mercado sí duerme, ¿sí? El sábado duerme el mercado, sí, excepto todo lo que es criptomonedas, que está las 24 horas, 7 días a la semana. Todo el resto duerme y
quiero empezar con el Standard & Poor's. Hay varios datos, ¿no? El jueves hubo más pedido de desempleo de lo que se hubiera esperado. Hay ciertos indicios de que empieza a haber un poquito de recesión. El PMI de servicios ha caído, pero también el índice de precios del PMI de servicios también ha caído. Ha caído también el índice de precios de PMI manufacturero. O sea, hay cierto enfriamiento de la economía. Eso se empieza a notar. También se vieron los datos de desempleo con un aumento a 3.7% del desempleo en Estados Unidos, desde los 3.4% del mes anterior. O sea, estamos viendo realmente que los efectos de política monetaria contractiva están surtiendo su efecto. El mercado empieza a descontar cada vez más este famoso pivot, ¿está bien? Pero de vuelta, este pivot, al parecer el soft landing se está dando, ¿sí? Enhorabuena. Se está dando el soft landing. Después de como 10 meses. Claro, y realmente fue un mercado complejo desde el punto de vista de que la macro nos decía una cosa o la expectativa macro nos decía una cosa y lo que realmente el mercado ha estado haciendo es otra completamente diferente, ¿está bien? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un Standard & Poor's que estaría alcanzando ya el objetivo de simetría. Recordemos que uno de los análisis que nosotros estábamos haciendo era que acá desde octubre teníamos una primera pata alcista, así que no sabíamos bien a qué correspondía, porque acá claramente teníamos unos 5 movimientos con un poco de solapamiento acá, lo cual nos hacía poner un poco en duda del movimiento en sí, si era correctivo o impulsivo, ¿está bien? O que esto fuera una pata de una corrección mayor. Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que acá teníamos un primer impulso alcista, después una corrección en ABC, ¿está bien? Que correspondía obviamente a la 2 OB de todo este movimiento, y luego una salida, ¿sí?, alcista nuevamente que estaría intentando replicar la primera pata, ¿está bien? Básicamente desde el punto de vista de análisis técnico y de la teoría de Elliott nos estaba diciendo eso, y el objetivo de 61.8 había sido cumplido en los 41.55 y el siguiente objetivo son los 4.400 puntos, casi, ¿está bien? Que estaría rumbo a alcanzarlo, ¿está bien? En el medio había ciertas resistencias, como la de 50% de Fibonacci de todo el retroceso del swing bajista anterior y de 61.8 en los 4.300 puntos, ¿está bien? Pero ambos niveles los ha superado con creces. Por ende, si bien no se descarta todavía una hipótesis de que todo este movimiento que estamos viendo acá es una estructura correctiva mucho mayor, ¿sí?, que está buscando corregir mucho más esto, pero por ahora no se estaría dando ese escenario, sino estaríamos todavía operando esta pequeña estructura alcista, pequeña en términos relativos a todo el movimiento anterior, ¿está bien? Al final es curioso, Eric, porque esto es una de las cosas que comentábamos, ¿no? Esas contradicciones en las que vemos el soft landing que ya ha llegado, ¿no?, que se está empezando a enfriar la economía, pero aún así el S&P esta semana se ha comportado de manera correcta. Sí, en realidad hace ya desde el 22 de mayo, ¿no? Empieza, desde que se, digamos, disolvió el problema de la deuda, se liberó un poco de, digamos, se le dio oxígeno al mercado porque, a ver, en cierta forma, si bien el mercado y todos, digamos, los que operan, dicen, bueno, voy a operar en value, voy a operar a largo plazo, lo cierto es que se guía mucho por estas noticias de corto, ¿no? Y reacciona con estas noticias de corto. Y el miedo que había era, bueno, una situación de estrés por deuda de Estados Unidos, por la cuestión esta del techo. Pero claramente eso se iba a resolver porque era meter más leña en el fuego y realmente no convenía. Se resolvió y el mercado siguió empujando, ¿está bien? Pero empujando una estructura alcista, ¿está bien? Dentro de todo esto que expliqué hace un momento, ¿no? Dentro de toda esta estructura alcista, ¿está bien? Pero la gran pregunta de vuelta es, ¿esta estructura alcista invita a continuación al alza? Porque es una continuación de todo este movimiento previo, ¿sí?, para llegar acá y hacer nuevos máximos. ¿O en realidad es una estructura, ¿sí?, correctiva mayor, donde nosotros tenemos una primera baja, una corrección de esa baja y después una continuación de la baja? ¿Está bien? Porque recordemos que toda esta recuperación que ha tenido el Standard & Poor's y todos los mercados financieros fueron productos de estas políticas hiperexpansivas y de quantitative easing ilimitado a partir de la pandemia, ¿está bien? Y esto en todo esta vida que estamos teniendo en el mercado actualmente, no está eso, sino que la Fed sigue contrayendo su base monetaria, sigue habiendo un nivel de tipos de interés muchísimo más alto que todo en el periodo previo. Entonces,
eso genera, digamos, ciertas dudas desde el punto de vista monetario, ¿está bien? Desde el punto de vista monetario. Es cierto que en el agregado todavía hay mucho dinero en el mercado, ¿está bien? Hay muchísimo dinero. Entonces, por eso hay una resistencia a la baja y además hay que mencionar algo importantísimo. Mucha recuperación del mercado fue gracias, y voy a poner nuestro otro chart, que es el Rebasement Analysis, que es donde nosotros comparamos justamente cuáles son los sectores que más crecieron y los sectores que menos crecieron. Y de vuelta, caemos en este desequilibrio del mercado, donde las tech y los servicios de comunicación han subido de forma extraordinaria en el año, y mientras que el resto de sectores no. Entonces hay un desbalance, hay un empuje muy importante del IAA que permitió esto, ¿está bien? Que permitió este avance del mercado. El punto es si es sostenible en el agregado, ¿está bien? Esa es la gran duda. Si vemos el Nasdaq, ¿sí? El Nasdaq sigue cumpliendo con lo que nosotros estábamos estimando. Sí, alcanzó su primer objetivo en los 14.000 y ahora se está acercando a su último objetivo, ya diría, que hace clúster con la resistencia previa en los 15.351 puntos para el futuro del Nasdaq, ¿está bien? Con una tendencia alcista que todavía no se ve vulnerada. Tenemos esta línea acá como principal y esta como secundaria. Seguimos alcistas, ¿sí? Ahí no se discute, ¿está bien? El punto y la pregunta es, ¿conviene entrar en el mercado ahora sabiendo que tenemos una distancia de 3.5% hasta la próxima resistencia objetivo? ¿O es mejor salirse? Porque hay que recordar lo siguiente. ¿Se acuerdan del análisis que hicimos en el Eurostock 50? Y en el Eurostock 50, para pasar ya al frente europeo, teníamos esta resistencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos mencionado en muchas oportunidades que teníamos esta resistencia acá y esta, obviamente, resistencia ahí, ¿sí? Y el precio no pudo avanzar. Está bien, hay ciertas debilidades al alza, a la baja, perdón, hay ciertos rechazos, ¿sí? Hay ganas de subir, ¿está bien? Pero no está pasando. No todos son las ganas. No, todos son las ganas. ¿Y cuál fue digamos, la primera advertencia? Y voy a poner el gráfico diario para que se vea un poquito mejor. ¿Cuál fue la primera advertencia? Voy a borrar acá porque una de las cosas que sucede cuando nosotros hacemos análisis técnico en general es que el análisis técnico es un proceso de construcción del gráfico, ¿está bien? Y el analista, ¿sí? En este caso nosotros, venimos con un proceso continuado de análisis de un activo, de un índice, etcétera. Por ende, hay veces que el recién llegado dice, ¿y por qué la línea esa está ahí? ¿Y por qué ese Fibonacci está ahí? Hay preguntas que obviamente fueron respondidas en el momento de ir construyendo el gráfico, de por qué uno hizo ese análisis y quedó y es relevante, porque también hay momentos en el análisis técnico donde hay que limpiar el gráfico, donde hay que ver qué queda, qué no queda, qué sigue siendo relevante para poder esperar como señal o lo que sea, y qué es lo que ya hace ruido, lo que molesta, ¿está bien? Esas limpiezas cada tanto hay que hacerlas, ¿sí? Y tuvimos dos advertencias claras en el Eurostock 50. Una primera advertencia fue el quiebre de esta línea de soporte alcista, ¿sí? Hubo un quiebre de esa línea de soporte alcista en el principio de marzo, ¿está bien? Luego hubo una recuperación con una caída, ¿sí? Casi simétrica a la caída anterior, o sea, esta contratendencia fueron simétricas, lo cual es muy importante, porque si esa simetría hubiera sido vulnerada, ya hubiéramos estado hablando de un movimiento de mayor grado, ¿está bien? Esta caída hubiera sido mucho mayor y hubiéramos tenido que hacer otro tipo de análisis, pero continúa esta tendencia debilitada tras el quiebre de esta línea de soporte alcista. Luego continúa, y claro, si ya continúa debilitada, esta resistencia estática que teníamos acá no iba a poder ser quebrada. Entonces, y encima luego, en grado menor, teníamos esta otra línea de resistencia, de soporte alcista, perdón, de corto plazo, que también fue vulnerada acá en zona de resistencia. Cae, trata de recuperar terreno, hace un pullback justamente por la incapacidad de quebrar. En realidad no sería exactamente pullback, pero vamos a dejar ese término para no complicarnos. Hace un retesteo en la zona de resistencia ya con mucha debilidad. De hecho, podríamos tener algún otro indicador para poder, valga la redundancia, indicarnos esa debilidad. Y claramente, no era un buy, era un sell o mantenerte afuera. Claro, ¿por qué? Porque tenía una distancia además de tan solo 2.74% desde ese máximo de resistencia, ¿sí? El próximo objetivo era muy cercano, no valía la pena entrar en ese riesgo. Y por ahora está convalidando nuestra visión, no está pudiendo superar esa zona. Hizo un nuevo mínimo, ¿sí? Respecto al pivote anterior, no al de grado mayor, sino al de grado inferior,
¿está bien? Y por ahora tenemos esta línea de resistencia dinámica bajista de cortísimo plazo que no está pudiendo ser vulnerada, ¿está bien? Así que acá tenemos una fecha concreta. Tenemos una confluencia el 26 de junio, o sea, a fines de este mes, donde está comprimiendo volatilidad y va a tener que resolver. Y para mí, muy probablemente resuelva la baja, yendo a buscar los 4.000 puntos, que es el próximo línea de soporte ex resistencia, ¿está bien? Si ustedes observan, quiebra esta zona de acá y retestea como soporte para continuar, ¿está bien? Así que muy probablemente, si esto lo resuelve a la baja, que muy probablemente lo resuelve a la baja, vaya a buscar los 4.000, que encima va a coincidir con la línea de media móvil de 200 periodos, ¿está bien? Así que Eurostock 50 sigue siendo un no buy o un sell, ¿está bien? Un sell sin que esto sea obviamente una recomendación de operación. Sí, evidentemente. Sí. Esto es nosotros lo que no que recomendamos per se, sino que básicamente comentamos un poco nuestro ejercicio, nuestra conclusión. Exacto. Pero no recomendamos a nadie ni comprar ni vender. Exacto. Nosotros tendríamos una posibilidad de trade bajista teniendo un stop de 3.8% aproximadamente de pérdida, ¿sí? Y un beneficio hacia los 4.000 puntos de aproximadamente 6,50, ¿está bien? Si volviéramos ahora al intermarket análisis Sí. y viéramos también, ¿no? Hemos visto la diferencia que hay ahora entre el mercado americano y el mercado europeo. Sí. ¿Qué nos tiene que decir las divisas a esto? Sí, vamos por parte. Primero dejamos el equity market. Aquí ya revisamos que el S&P 500 tiene todavía un trechito más para andar. Tiene el Nasdaq también un trechito más para andar. El Eurostock 50 sigue con la misma tesitura como habíamos analizado hace ya varias semanas, así que no es para entrar. Y vamos con la TNX. Yo había mencionado, esto es la TNX, es la Treasury Notes de 10 años de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos la línea ex soporte que ahora funciona como resistencia. Miren cómo resiste acá, ¿está bien? Y toda esta otra línea es otra línea de resistencia. Así que le está costando seguir subiendo. Y con esta expectativa de que eventualmente, con este enfriamiento de la economía global y el enfriamiento de la economía norteamericana y esta reducción de precios, que de hecho hay algunos analistas que ya dicen que va a haber una confluencia de la inflación core de Estados Unidos al 3% para diciembre de este año, claramente hay una expectativa de que las tasas empiecen a reducirse. Por ende, obviamente, va a hacer que la Treasury Note le cueste un poquito más, pero estuvo subiendo naturalmente porque el mercado estuvo subiendo. Entonces, lo comentábamos la semana pasada, que esta semana se ha mantenido. Ya hemos empezado a ver incluso algunos tipos de precios, como pueden ser los precios de transporte, que ya no es que sigan creciendo, es que han empezado a bajar. Exacto. Se está dando la vuelta a la economía. Exacto. Entonces, el mercado está tomando confianza porque dice que el problema principal, que es la inflación, estaría empezando a solucionarse, digamos, más. Bien. Pero a ver datos concretos. De hecho, también el tema del shelter, que es una proporción muy importante de la inflación, también estaría empezando a surtir sus efectos y empezar a caer. De hecho, bueno, acá no tengo los gráficos preparados, pero podríamos verlo en otra emisión. Pero el punto es el siguiente. Nosotros tenemos una venta de bonos que empuja la tasa de interés arriba, ¿sí? Al alza, ¿sí? Porque el mercado está comprando equity. ¿Está bien? Así que dicho esto, obviamente a la TNX le está costando avanzar y muy probablemente, a mí me encantaría que avance un poco más, ¿sí? Para poder bloquear tasa, ¿sí? Básicamente poder armar una buena cartera de risk-free, básicamente con una buena tasa para tener una base de rendimiento en nuestra cartera y luego poder sí hacer especulación con otro tipo de activos. Pero bueno, por ahora está en los 3.74 aproximadamente. Hay que ver si puede alcanzar los 4. Dudo, dado esta configuración, porque tenemos dos resistencias bastante relevantes. Pero si el mercado sigue empujando al alza, probablemente podamos ver ese efecto. ¿Está bien? En el caso de los bonos europeos, en particular el alemán y el español, vemos que hay una reducción de riesgo. Miren la prima de riesgo de España. Ha bajado a 0,97, mientras que venía arriba de 1, ¿sí? De spread. Lo cual, eso marca de que hay una cierta complacencia, ¿sí? Del mercado en general en el tema de los bonos. Está bien, por lo menos en el bloque europeo. Con respecto al oro, ¿sí? Vamos a commodities. Bueno, el oro ya decíamos que estaba complicado, realmente nuestro análisis fue asertivo en ese sentido, la resistencia no la pudo superar, empezó a ir a testear nuestro canal alcista, ¿sí? El soporte de ese canal alcista, testea el POC de volumen de todo este swing alcista, ¿está bien? Donde básicamente se concentraba la mayor cantidad de actividad, no lo puede superar y ahora está
difícil, está en una situación compleja el oro, ¿sí? Pues está queriendo ya quebrar definitivamente y salirse de este canal, y si sale de ese canal, básicamente va a ir a buscar los 1873 nuevamente, ¿está bien? Así que bajista para el oro. Sí, así que resumamos. No ha cambiado mucho su análisis respecto de la No, semana no pasada. ha cambiado. En el Ah, caso del ETF de metales básicos, sí, tenemos un pequeño repunte desde la zona de soporte, ¿está bien? Pero con una estructura bajista general, aunque veníamos de esta suba importante. Entonces, acá tenemos un gran inconveniente, ¿no? O no inconveniente, sino que tenemos este comportamiento, ¿sí? Que esto puede ser una pata alcista, una pata correctiva, para luego continuar al alza, ¿está bien? Todavía Sí, esto... sí que es verdad por eso, Eric, ¿no? Que es lo que hemos comentado siempre al final, y esto también para repasar un poquito la técnica Intermarkets, que es lo que realizamos, y la técnica top-down, recordar, ¿no? Que al final nosotros seguimos los materiales, ¿no? Las materias primas, porque si se para la economía se dejan de comprar materias y por lo tanto caen su precio. Bueno, efectivamente. Una forma de adelantarnos que se está enfriando aún más la economía y por lo tanto que todo cuadra dentro de nuestro análisis. Todo ir buscando confirmaciones. Exacto. A ver, en definitiva, una de las preguntas es, ¿el mercado se adelanta? ¿El mercado está descontando que va a haber un enfriamiento? ¿Ese descuento ya está completo? Porque cuando veamos la recesión, los precios ya lo habrán incorporado en sus precios mucho antes. Y ese es la gran dificultad de este juego, si se quiere, en donde cuánto de incorporado está en los precios lo que nosotros esperamos que venga. Sí. Porque si está 100% incorporado, cuando viene ya está. No va a pasar nada. ¿Sí? No va a seguir subiendo, bajando o lo que tenga que hacer. ¿Sí? Es más, la confirmación puede ser muchas veces motivo de, bueno, hasta acá llegamos. ¿Se entiende? Entonces, ojo con el pivot de la Fed. Porque el problema que tiene el pivot de la Fed es que el mercado ya está descontando ese pivot. Entonces, si ya el mercado descuenta ese pivot y viene el pivot, ¿qué tiene que hacer el mercado? Nada. No va a hacer nada porque ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, ¿qué puede llegar a hacer si no tiene que seguir haciendo ir al alza? Si no tiene que continuar al alza. Es muy probable que baje. Entonces, mira, de hecho, aprovecho este comentario, Eric, porque es un muy buen comentario para dar una pincelada más y un tip más para toda aquella gente que nos ha escrito alguna vez y nos ha preguntado a nivel de clientes, sobre todo, oye, mira, tengo un dinerillo y me gustaría empezar a tradear, a hacer trading porque me llama mucho la atención y yo creo pues que operando noticias, pues cuando ya sale la noticia, el mercado, y cuando te llega la noticia a ti, y más si eres español, cuando te llega a ti, y eso ya está descontadísimo. A ver, el tema, no vale la pena. El tema es que operar noticias requiere un análisis previo, ¿sí? Y un sistema de trading que opere noticias. Porque lo que sucede cuando se opera una noticia es que se está operando un salto de volatilidad, ¿sí? Un incremento de volatilidad súbito. Donde cuando se conoce el dato, ¿sí? El dato, boom, salta para un lado, salta para el otro. Y tiene un componente bastante riesgoso, porque generalmente cuando hay saltos de esas características dejan gaps, como pasó por ejemplo en Nvidia, donde se incorpora el precio, toda la información de su último resultado del trimestre y las expectativas que tiene la empresa a futuro, cosa que no se conocía por el mercado, entonces se salta y hace un gap de 25%. Pero el tema es que operar eso a veces te puede salir muy bien y a veces te puede salir muy mal. Porque ¿qué sucede si hay un gap y uno tenía un stop? Te salta. Te salta el stop, pero no es que te salta el stop. En realidad es como si está el stop acá y el precio hace... Lo salta. Lo ignora. Lo ignora, exactamente. Sí. Entonces, generalmente no te ejecuta y te quedas todavía dentro de una posición perdedora, o te lo ejecuta a precio de mercado 25 arriba, o la dirección o la cantidad que sea. Entonces, es riesgoso. A mí no me gusta operarlo en particular. Perdona, Eric, sobre todo yo le decía porque esta idea que estabas explicando ahora, ¿no? Me hago un poco repetido. Vale. Entonces, justo por lo que decías ahora, que al final encontramos gente que quiere, ¿no? O dice, oye, pues las noticias, operar noticias. Es que, claro, si la noticia ya está descontada en el mercado, por mucho que salga la noticia, no va a haber movimiento en el mercado, porque los precios se incorporan esa información, por lo tanto es que no te va a funcionar esa tesis. Sobre todo para reforzar esa idea que muchas veces el mercado ya lo ha descontado
El mercado sabe más que tú y que yo juntos, por lo tanto ya lo ha descontado y por ende no vale la pena que si no estás metido y no tienes ese sistema, esa tradición, esa disciplina. Sí, no, por eso. O sea, siempre el trading conlleva muchos aspectos, pero un aspecto importante es el sistema que utilices. Y que ese sistema haya mostrado ciertos resultados positivos en el tiempo. Y además, no solamente el sistema, vos podés utilizar sistemas. Yo los sistemas que uso no son míos. ¿Está bien? No, claro, El no. punto es, he validado a lo largo del tiempo que esos sistemas son útiles, ¿está bien? Pero el punto después es cómo lo ejecutes vos, cómo lo ejecutes. Porque si vos no lo ejecutás bien, por X razón, ¿sí? Generalmente es una razón emocional la atrás, ya sea por ansiedad operativa, donde uno quiere estar todo el tiempo dentro del mercado, entonces trata de buscar patrones permanentemente para poder entrar o operar, ¿sí? Y después está el otro extremo de la parálisis, donde digo, bueno, nunca encuentro un trade, nunca encuentro un trade, nunca encuentro un trade, y cuando encontrás un trade, la cuestión es que te parten. Porque Y así como se quedan las un cuentas. solo, porque acordémonos que el trading en sí no es cuestión de una sola operación, es cuestión de múltiples operaciones a lo largo del tiempo que tienen que tener cierta consistencia. Entonces, un trade no define, el otro día hablaba con mi esposa, un examen no define un estudiante. Un trade no define un trader. ¿Sí? Entonces, Buena ansiedad. a lo largo de la vida de un profesional que ha estudiado y demás, hay miles de exámenes, pero ni siquiera alguien que tiene que ir a la universidad, mismo en la primaria, en la secundaria, ¿cuántos exámenes nosotros atravesamos? Formales, ¿no? Después están los informales, que es otro tema. Pero los formales, de sentarse frente a una hoja, escribir algo, hacer un multiple choice, hacer unos cálculos, etc. Miles de veces, pero miles. Estoy exagerando, ¿no? Pero va a haber, seguramente si contamos, más de 150 en la vida de un estudiante, seguro. Y me quedo corto. Pero bueno, volviendo al Invesco Metals, básicamente es eso. Bueno, ok, estamos en este proceso que viene de, primero, de un incremento de precios estructural al alza. ¿Sí? Mínimo de pandemia, alza de recuperación de pandemia, pero venimos así. ¿Y si esto continúa? ¿De qué nos disfrazamos? ¿No? Porque ese es el tema. Porque se reactiva la economía o los precios ya, todos estos precios descontaron de que va a haber una recesión económica. Ok, entonces no esperemos que sigan bajando. Esperemos que continúen en la suba. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, es un tema complejo de analizar todavía, porque no está resuelto. Así que por ahora ese soporte no ha sido vulnerado, así que sigue estando al alza el de metales básicos. Con respecto a monedas, hablando de lo que dijiste al principio vos, Xavi, bueno, tenemos y voy a poner un diario que sea un poquito mejor, ¿sí? Tenemos clara resistencia en esta línea de resistencia dinámica bajista del DXY, ¿sí? Del dólar index, ¿está bien? Tenemos un soporte en los 103 casi, y si lo quiebra, ¿sí? Pero con este incremento de expectativas de que tan solo pueda haber un 25 puntos básicos más de incremento de tipos de Estados Unidos, tal vez se está frenando un poco el dólar index. Y en cambio, el euro rompe esta línea de resistencia dinámica bajista de cortísimo plazo, ¿está bien? Y su soporte principal son los 1,63 y si esto puede seguir empujando, los 1,10 va a ser su próximo nivel de objetivo, ¿está bien? Recordemos que en el caso del euro dólar había perdido su canal alcista, ¿está bien? Lo cual obviamente compromete el movimiento general, pero yo lo que veo más que nada en el dólar, euro dólar, es una estructura de corrección, la que estamos viviendo ahora, donde vemos esto, ¿sí? Y de hecho marcamos los objetivos, que son 1,14 y 1,20, ¿está bien? Así que, si bien en el corto plazo está bajista, yo creo que en realidad estructuralmente va a estar alcista recuperando terreno de todo lo que ha perdido durante el 2022 principalmente, ¿sí? Mayo 2021 cuando hizo este doble techo y la caída subsiguiente, ¿está bien? Así que para mí el euro dólar sigue estando alza, el dólar index está complicado, pero más bien a la baja. Esto todavía, el de metales, es un wait and see básicamente, pero tenemos una fecha clara que va a ser hacia marzo del año que viene, ¿está bien? Donde hay una confluencia de estas dos líneas, falta bastante, pero en tanto y en cuanto no quiebre esta línea de soporte, podemos suponer de que
estamos como una especie de corrección de todo el movimiento previo, lo cual eso no sería tan bueno para la inflación. El oro a la baja, seguimos estando con un perfil más bajista. Nada para comentar en los bonos europeos. En los bonos norteamericanos tenemos una resistencia en la zona de los 3,80. Eurostoxx para abajo. Nasdaq, SP y demás con un poquito más de recorrido alcista, pero ya en zonas de resistencia y ya agotadísimo porque realmente viene muy fuerte el Nasdaq, ¿sí? Con esta fiebre del IA. Así que de vuelta, en base a nuestros análisis, ha cumplido sus objetivos con creces. Y es prudente esperar un retroceso, un ajuste, máxime si tenemos un VIX, ¿sí? El índice de volatilidad, el índice del miedo, que está muy bajito, ¿sí? De hecho, acá no lo tengo, a ver si lo puedo poner. Vamos a poner así rapidito, como para que Yo creo que lo tenemos en la lista. ¿Lo tenemos ahí? Bueno. Sí. Es una... Sí. No, pero sobre todo aquí y luego lo también tenemos acá abajo. Había que comentarlo, ¿no? Que a principios de esta semana, veíamos un informe, creo que era Morgan Stanley o de BlackRock, ahora no recuerdo cuál de los dos, que esperaban caídas del 30% en renta variable este verano. Bueno, esto sí ya sabemos cómo va, ¿no? Pero al final no es de extrañar que haya una corrección. Exacto, exacto. Esto es pandemia, obviamente, ¿sí? Y miren dónde está. Miren dónde está el VIX. ¿Sí? Así que si estaban adentro y han ganado y han recuperado terreno y demás, es hora de empezar a tomar ciertas ganancias. Humilde opinión. Sí. Bueno, exacto. Es una opinión. Vamos a cerrar. Es sábado 12:20. Sí. Habrá que ir a la playa, ¿no? Está empezando a hacer calor en este lado del mundo. La verdad que se agradece, ¿sí? Para inaugurar temporada playa. Sí, ya toca. ¿Sí? Pues espero que hayan disfrutado de un día más, de un repaso más de los viernes en sábado, la 13ª sesión que hacemos desde el Chiringuito de Valores, y a seguir utilizando, bueno, ya sabéis que cualquier cosa podéis dejarnos un mensaje, sobre todo por LinkedIn, donde trabajamos muchísimo, es por donde nos llegan más las consultas. Luego, evidentemente, aquí también en el chat de TradingView, y nos vemos en el próximo stream, que será el lunes de la semana que viene, ¿no, Eric? Lunes, estamos preparando una nueva sección, pero bueno, somos todos profesionales con muchas demandas, ¿sí? Exacto. Así que no sabemos si vamos a ir. Lo que es seguro es que el viernes de la semana que viene... Eso sí, o el sábado, no sabemos si lo hago cambiar, hay que ver. No, pero recordate que ya viene la edición de mayo del Chiringuito. Es muy cierto, es muy cierto. Aprovechamos antes de cerrar que cada mes hacemos un repaso de todo el mes, de lo que ha pasado el mes anterior, y que comentamos temas varios que pueden interesar mucho, sobre todo a aquellas personas que pues, tienen ciertos ahorrillos, como puede ser pues, la gestión del ahorro a nivel de letras del tesoro, fiscalidad para aprender mejor la fiscalidad, cómo evitar meter la pata en una hipoteca. Bueno, pues este tipo de cosas lo hacemos una vez al mes para seguir con esa divulgación financiera. Eric, muchas gracias de nuevo por acompañarnos un día más. Nos despedimos desde el Chiringuito y nos vemos en la próxima. Chau. Chao.